Hola, ¿qué tal amigos y familia? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Amaury Esmar, soy artista visual y en esta serie de videos que quiero realizar los hago con el pretexto de poder compartir algunas anécdotas de lo que ha sido mi travesía a lo largo de estos últimos 6, 8 años de mi vida en los que me he dedicado prácticamente de lleno al arte. Em, Creo que desde hace ya bastante tiempo traigo atravesada la necesidad de comunicar, de compartir ciertas cosas, ciertos temas. Y la verdad es que no siempre he tenido como la oportunidad de platicarlo abiertamente con la gente al punto de poder debatir, compartir experiencias, comparar mis experiencias personales con las de otras personas. Y bueno, ahora me he decidido a hacer esta serie de videos en los que quiero justamente hacer un anecdotario de lo que han sido mis experiencias tema por tema. Espero irlos tocando como poco a poco según mis necesidades también, ¿no? De qué me gustaría poder compartir con ustedes y esperando también que eso les pueda llegar a ser útil en algún punto, ¿no? Quizás por estas mismas razones que yo estoy buscando, ¿no? Como para por comparación, para saber qué tan locos o no estamos, o qué tan cercanos nos podemos llegar a sentir, ¿no? O cuántas necesidades podemos compartir como creadores. Yo tengo ya unos 6 años dedicándome al arte urbano, dedicándome a la pintura de gran formato, y es algo que me encanta, que realmente me apasiona y que estoy sumamente agradecido de poder tener en mi vida. Y ese camino ha sido como una auténtica bola de nieve que se ha hecho enorme a lo largo de estos años. Y bueno, esta bola de nieve a veces me genera muchas dudas, me genera muchas preguntas y me ha permitido no solamente desarrollarme como creador, como artista, sino también como ser humano, que creo que es la parte más importante, porque al menos yo, desde mi perspectiva, es importantísimo el desarrollo personal para poder desarrollarte en cualquier otro medio, ¿no? Creo que como creador eres un reflejo directo de lo que eres como ser humano. Entonces, muchas de las dudas y de las anécdotas que quiero compartirles ahora son cosas y son temas que me han permitido también desarrollarme como artista, y creo que esa es la razón por la que tengo este deseo de compartir con ustedes, ¿no? De ver qué dudas podamos generar en las personas, qué cosas nos podemos comparar, coincidir, diferir. Eso para mí sería como súper rico. Creo que me ayudaría mucho a poder seguir desarrollando mis ideas, a poder seguir creciendo. Y bueno, esa es una de las principales razones. Espero poder dejarle algo a las personas que me escuchen, que me vean, pero ante todo también yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir desarrollándome. Y bueno, para este video quería comenzar con algo que me parece como súper medular, como la célula primigenia, que es el preguntarse por qué creamos, ¿no? ¿Por qué tenemos esta necesidad de crear, de hacer, de un poco imponerle a la realidad nuestra visión de las cosas y compartirla con las demás personas, ¿no? O sea, se entiende que de raíz hay una necesidad de comunicación, una necesidad de contactar con el otro, y que a veces no, el lenguaje no siempre nos basta, ¿no? Y por eso en muchas ocasiones recurrimos a estos otros medios que son como satélites alrededor de la comunicación verbal que normalmente llevamos. No sé, puede ser a través del movimiento corporal, a través de la danza, ¿no? O de un pensamiento más largo y meditado a través de la escritura, o de las formas y colores como es en la pintura. Y bueno, eh, ahí me gustaría comenzar explicándoles como las anécdotas de mi historia, que creo que son las razones por las que yo en algún momento terminé en esto, ¿no? El por qué es que terminé pintando, y las razones por las que me siento bien haciéndolo, ¿no? Y por las que
para mí valió la pena estar luchando en este camino de querer vivir del arte. Que, bueno, en Latinoamérica sabemos que no es nada sencillo, en general no es algo simple, pero justo, ¿no? El saber que te genera un gusto tan grande es lo que te hace decir, bueno, vamos hacia adelante, vamos a intentarlo. Y quiero comenzar por lo que yo creo que es como la primer causa de que yo entendiera, en mi caso particular, el acto de dibujar o de pintar como algo agradable, algo que repetí por el resto de mi vida hasta el día de hoy, ¿no? Que a lo largo de mis pequeñas cavilaciones y dudas y todo eso, me he dado cuenta que en el momento en el que comencé a relacionar el acto de dibujar o de crear con algo agradable, con algo lindo, cálido, fue justamente cuando estaba yo en el kinder, en la primaria, porque tuve la suerte de que mi madre se tomaba un tiempo durante las tardes, que era una época en la que ella no estaba trabajando, entonces había como mucho tiempo en casa. Y ella siempre fue como muy linda de dedicármelo, ¿no? De darme un poco de tiempo durante las tardes. Y se sentaba conmigo a dibujar. Teníamos un pequeño cuadernito. No me acuerdo si es el formato francés o italiano, pero estos cuadernos pequeños. En los que nos poníamos a hacer dibujos de granjas, de animalitos. ¿Sabes? Este tipo de dibujos simples, pero que sin embargo como era un compartir con mi madre en el que también al mismo tiempo estaba como comiendo algo, algún refrigerio, alguna golosina y estábamos en casa, en la mesa de la sala, se volvió siempre el acto de dibujar como ese espacio seguro, ese espacio tranquilo en el que era bonito estar. Y con los años me he dado cuenta de eso, ¿no? De que ahí comenzó esta sensación de paz que se fue magnificando con los años, porque después cuando fui desarrollando, me fui creciendo y comencé a enfrentarme a diferentes cosas, ¿no? de propios de cada edad, ¿no? De cada etapa. Siempre cuando me sentía mal, cuando estaba preocupado o cuando simplemente las cosas no iban bien, dibujar siempre me producía placer, ¿no? Me daba un lugar cómodo en el que comenzaba yo a pensar, a tranquilizarme, a sentirme bien. Y creo que todo parte de eso, ¿no? De este contacto lindo que hubo con mi madre en su momento. Y que bueno, que es algo que le tengo que agradecer hasta ahora, como adulto. Mamá, sin querer me incitaste a convertirme en artista. Y bueno, a raíz de esta sensación de sentirme en paz y cálido, fue que durante toda mi adolescencia, mi infancia, repetí este sentimiento cada vez más, reforzándolo, ¿no? Yo creo que creé varias sinapsis, varios puentes neuronales que relacionaron, ¿no? fuertemente el hecho de dibujar con un estado de bienestar. Y eso pues fue como la gran razón por la que en algún momento llegué a obsesionarme con el dibujar, porque uno se vuelve adicto a esas sensaciones, ¿no? A ese placer, a ese gusto, independientemente de si lo haces bien o lo haces mal, ¿no? Que bueno, siempre está esto que algunas personas se preocupan demasiado por si lo hacen muy bien o si lo hacen mal para poder seguir adelante, pero con los años me he dado cuenta que en realidad no importa, ¿no? Lo importante es disfrutarlo y disfrutar cada etapa. O sea, no importa si eres muy bueno o muy malo, si tú disfrutas lo que estás haciendo, creo que es algo que no puedes dejar de hacer. Tienes que seguir haciéndolo porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo decidí convertir esto en mi trabajo, pero no es obligatorio. O sea, esto fácilmente puede ser solamente un hobby, algo que lleves en tu vida y que te permita entrar en trance, entrar en momentos de meditación, porque básicamente es lo que te permite el dibujo, es una forma de abstraerte de la realidad para poder entrar en estos espacios lindos y agradables en el que tu mente se empieza a despejar y empieza a acelerar sus pensamientos
y a desembotellar todas esas ideas que a veces no salen, ¿no? En el día a día. Es como lindo, es algo muy, muy lindo el acto de, en mi caso, de dibujar, que creo que es algo que se puede aplicar a cualquier otro género artístico, ¿no? Ese momento mientras estás pintando, mientras estás creando, resolviendo ese rompecabezas en tu cabeza, viendo dónde encajas cada línea y cómo van creándose los ritmos de las formas, que de repente es incluso un poco triste cuando acabas, ¿no? Cuando acabas de pintar, cuando acabas de dibujar, en mi caso, porque es como que sales de ese espacio, ¿no? Y dices, bueno, guau, o sea, ya acabé. Y a veces la cabeza todavía quiere seguir, pero intenta ser consciente de que, bueno, ese dibujo quizás ya llegó a su fin y a lo mejor toca empezar otro. Eh, Creo que esa es una gran razón para pintar o para dibujar, en mi caso, ¿no? Una gran razón para crear es desarrollar un gusto natural, un gusto lindo por el proceso. Que lo importante no sea necesariamente el resultado, ¿no? Que el resultado siempre va a ser ambivalente. Habrá veces que te salga algo súper genial con lo que estés muy contento y seguramente habrá muchas otras ocasiones en las que no estés nada feliz con el resultado, ¿no? Y sientas estas ganas de decir, ay, no, esto lo quiero deshacer, esto no me gusta. Pero si tienes esta parte en la que si quizás a lo mejor no, el resultado no fue tan bueno, pero desarrollaste esta sensación agradable a la hora de crearlo, si el proceso fue lindo, fue agradable, fue emocionante, creo que eso compensa todo, ¿no? Y eso te permite seguir adelante, seguir desarrollando, porque esta frustración de que, bueno, quizás no quedó perfecto, si todas tus esperanzas corren en el sentido de solamente esperar un buen resultado, obviamente la frustración se vuelve mucho más grande, ¿no? Pero si a tu mente y a tu cuerpo le permites también disfrutar el proceso, eh, si sale mal el dibujo, si sale mal la pieza, la interpretación o el texto, no importa tanto, ¿no? Siempre puedes volver a intentarlo porque vas a disfrutar el volver a intentarlo. Y es súper necesario todo ese tipo de malos dibujos, de malas interpretaciones, ¿no? De notas que no quedan en el lugar correcto, hablando de varias formas de crear. Y creo que creo que eso hace mucho la diferencia a la hora de comenzar a, por ejemplo, querer dedicarte, ¿no? O comenzar a tomar la decisión de vivir de este tipo de actividades, que realmente lo disfrutes, ¿no? Que se te pueda ir el tiempo en eso, que fluyas como se dice, ¿no? Coloquialmente, poder fluir, estar en tu elemento. Um, Otra cosa que me parece importante es que, por ejemplo, en mi caso personal, es algo que he platicado ya en muchas ocasiones. Eh, yo soy alguien que durante mi infancia crecí mucho con la televisión, con los programas gringos, las películas de Estados Unidos, y había una parte de mí que yo crecí en un pueblo muy chiquito en el estado de Tlaxcala, que ya es el estado más pequeño del país, eh, que veía como algo aspiracional todas esas películas, ¿no? Esos estilos de vida y esas formas de ser que yo veía en las películas. Y por bastantes años durante mi adolescencia fue algo que yo quería alcanzar, ¿no? Que yo quería vivir, yo quería saber qué era eso. Eh, y eso hizo que no siempre aprendiera a valorar o a notar las cosas geniales que había en mi día a día. Y fue un golpe y un choque que tuve que hacer, que darme cuenta, para poder empezar a ser muy honesto conmigo a la hora de poder crear. Porque hubo un momento en el que yo tenía un bloqueo en el que no sabía de qué quería hablar, ¿no? Tenía muchas ganas de comunicar cosas, pero
no sentía que fuera honesto, no sentía que las cosas que quisiera comunicar, que en ese momento yo pensaba que quería comunicar, que quería hablar, eh, expresar a través de la pintura, del dibujo, fueran realmente sentidas. Y era porque estaban veladas por esta necesidad de querer representar cosas que no me pertenecían, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar la carrera de artes, empecé a conocer a los grandes maestros europeos, a los latinoamericanos y un montón de cosas, y uno comienza a querer tomar un poco de cada uno de ellos. Y me di cuenta que si bien es bueno tener estas referencias y hacerte un diccionario visual muy grande, si solo los copias por esta necesidad eh, de querer copiar su estética, de querer copiar sus intenciones, que es un poco lo que yo estaba haciendo, ¿no? De manera como muy inconsciente, pues obviamente tu trabajo va a quedar un poco vacío. ¿Por qué? Porque no estás siendo honesto, ¿no? No es tu contexto, no es tu realidad, y por más que te quieras parecer a X artistas, si no lo comprendes, si no vives en su mismo tiempo, en su misma realidad, en el mismo contexto, va a ser difícil que se sienta real lo que estás haciendo, ¿no? Que se sienta original, sentido. Y yo creo que es algo que la gente se percibe a la hora de que la gente se exponga a lo que tú estás creando, sea un texto, sea una melodía, sea una pintura, grabado, un video. Se siente cuando es auténtico. No sé de qué manera, pero creo que la gente sí logra conectar y logra sentir cuando estás hablando desde una originalidad, desde un gusto personal. Y yo tuve que empezar a hacer las paces con lo que soy como individuo, con lo que soy en mi tiempo, en mi espacio, en el lugar en el que yo crecí, y darme cuenta de las cosas maravillosas y geniales que había en ese espacio, ¿no? Yo los últimos 6 años de mi carrera, de este caminar en el arte, los he dedicado a pintar en muchas ocasiones cosas prehispánicas, y es algo que siempre he defendido, que no es exactamente por una moda, que yo soy consciente que hay mucha gente que crea temas prehispánicos por muchas razones, ¿no? Y cada quien conoce sus motivos, y que a la distancia y viendo esta generalidad, pues se siente y se ve como una moda. Pero bueno, ya es el tema de cada uno. En mi caso particular, yo he empezado a tocar ese tipo de temas justamente como una manera de resarcir y de hacer las paces con una de las partes de lo que soy, ¿no? Que es este contacto con los pueblos prehispánicos, con nuestra tierra, con las cosas que hay aquí, y entender por qué son como son y de dónde vienen. Y básicamente cuando yo pinto mis temas que hablan sobre tradiciones mexicanas, culturas prehispánicas, mitología, dioses, mitos y todo esto, es yo aprendiendo cosas de lo que soy, de lo que significa ser mexicano, ¿no? De las tantas versiones de México que hay, porque a cualquier lugar del país a donde llego a pintar aprendo mucho de las cosas locales, ¿no? De cómo se veía el mundo desde los pueblos que había en ese lugar. Y todo eso que voy aprendiendo intento plasmarlo en la medida de lo posible en los murales que hago, para intentar comunicarme con la gente, ¿no? Y es yo diciéndole, mira lo que vine a aprender aquí. Y es ese gusto por conocer, por aprender, por descubrir cosas. Y siento que cuando hago eso me siento muy real, me siento muy honesto, porque realmente me emociona, ¿sabes? Estoy en una etapa de mi vida en la que eso es emocionante para mí. Es algo como súper lindo poder aprender todo eso, poder compartirlo con la gente, y es algo que puedo respaldar. Cuando dejo esas cosas, esos murales en la calle, siento que puedo respaldar el hecho de que estén ahí, y que ante cualquier persona que me pregunte por qué lo hiciste, puedo defender mi trabajo. Y eso es bonito, me da una paz mental muy agradable.
Y eso creo que es una de las tantas razones por las que sigo en esto y por las que vale la pena todo este trajinar enorme que representa vivir del arte en Latinoamérica, ¿no? Vivir del arte en México. Vale la pena por todo esto, por todo lo que eh, emocional, espiritualmente, psicológicamente te deja. Es una riqueza grande. Eh, por eso creo que es importante, al menos para mí, encontrar esta honestidad de saber de dónde vienes, quién eres, hacia dónde vas, y que eso guíe en buena medida lo que haces, ¿no? El por qué lo haces, desde dónde vienes. Otra cosa que que creo que ha sido importante para mí es también darme cuenta cuál es mi bagaje gráfico. O sea, de dónde he bebido agua desde que soy pequeño, ¿no? ¿Por qué es que ciertas cosas las veo o las entiendo como cosas bellas y por qué hay otras cosas que no me parecen bellas? Por ejemplo, en mi caso particular, yo crecí en los noventas, eh, crecí en los noventas aquí en México y en un pueblo pequeño, así que en donde yo vivía no había galerías, no había museos, mi exposición al arte no era como tan cercana, ¿no? De hecho, yo creo que las pinturas que yo veía pueden haber sido en los libros de texto, pero no más allá. Digo, en mi pueblo no había ni cine, ni siquiera había cine, así que tampoco es como que viera demasiadas películas, ¿no? Uh, pero sí me expuse a ciertas cosas, ¿no? Ciertos elementos. Por ejemplo, en mi caso particular, una gran influencia son los cómics. Los cómics de Batman, de Spider-Man. Esta sensación de movimiento de los escorzos que se buscan tanto en las viñetas de cómics, ¿no? La sensación de que hay una actividad, una energía fuerte siempre. Esa esencia de la imagen del cómic, del personaje fuerte, aguerrido. Es como de las primeras cosas que vi en mi vida y que me causó un gran impacto, ¿no? Yo recuerdo que después cuando tenía unos 11, 12 años, llegué a ir al castillo de Chapultepec en una visita guiada y me encontré con esta pintura de González Camarena, que es uno de mis artistas mexicanos favoritos, bueno, uno de mis artistas favoritos en general, que admiro un montón. Vi esta pintura el abrazo, el encuentro de dos culturas, que es esta pintura súper impactante en la que hay un guerrero águila que está saltando sobre un guerrero español montado en un caballo y está relinchando, y hay tanta fuerza, tanta intensidad en esa imagen, y la forma de estilizar la imagen me recordaba muchísimo al cómic. Y yo me acuerdo que eso inmediatamente me causó un impacto así fuerte, ¿no? Fue, creo que la primera vez en mi vida que yo me hice consciente de que estaba teniendo una comunicación, ¿sabes? Estaba sintiendo algo realmente fuerte a la hora de ver una imagen. Y estos dos casos del cómic, de esta pintura de González Camarena, son cosas que me acompañan hasta hoy día, ¿no? Y darme cuenta de lo importante que es y de cómo formaron mi gusto estético, ¿no? De qué entiendo como bello, es algo que pueden ver reflejado en mi trabajo actualmente, ¿no? Si conocen mi trabajo, si no, dejaré algunas imágenes de guía. Es súper obvio de dónde bebí, ¿no? Y de lo que entiendo como bello. Y me costó un poco darme cuenta que yo no era un artista que necesariamente tendría que irse hacia el realismo o a otros géneros. De repente uno, cuando empieza a crear, ves una gama enorme de posibilidades y a veces ya no sabes cuál tomar o cuál es la mejor opción para ti, ¿no? Y empiezas quizás a picotear en un lado y en otro.
Y no siempre es sencillo saber en dónde encajas o dónde te sientes bien creando, ¿no? O cuáles esas cosas que te resultan estéticamente lindas, hermosas, eh, esas manías, ¿no? Que te terminan convirtiendo, se terminan convirtiendo en un estilo. Eh, yo con los años me fui dando cuenta de eso, o sea, de que cada vez que yo veía una imagen con la estética del cómic, cuando era niño también, por ejemplo, había un juego de cartas que se llamaba Mitos y Leyendas, que era un juego de origen chileno, que me marcó muchísimo, eh, con artistas latinoamericanos, bueno, propiamente chilenos, como Gabriel Rodríguez, que es el actual dibujante de Lock and Key, eh, o Mauricio Herrera, que es uno de los ilustradores de Blizzard actualmente, que eran artistas con una gráfica súper linda, súper estilizada, muy tirada hacia lo heroico, ¿no? También con esta misma línea del cómic. Y todo eso me marcó, eso hizo que que yo me sintiera muy cercano a toda esta idea épica, ¿no? A esta sensación de lo épico, de lo fuerte. Y creo que justo es esa sensación de fuerza lo que yo he encontrado que me motiva mucho a crear. Cada vez que pinto, busco ciertas cosas que se repitan. Primero, la sensación de movimiento, la dinámica de los cuerpos, de las formas. Me encanta que haya ritmos, que haya la sensación de tener un acto así súper fuerte, congelado en el tiempo. Y que ese acto justo transmita esa fuerza, esa fortaleza, esa energía, ese ímpetu hacia la emoción que sea, ¿no? Hacia una alegría, hacia una tristeza, hacia un coraje, pero que se sienta eso, un poco como dramático. Creo que soy un artista dramático causa de lo que yo viví de niño, ¿no? Continuando después de que se me acabó la batería de la cámara. Todo esto que platico es como son las experiencias, las cosas que yo he encontrado que son la causa de que yo pinte como pinte, y las formas en las que yo he encontrado que puedo ser como muy honesto y muy directo, y que al mismo tiempo me doy cuenta que cuando creo desde esta postura, desde estas necesidades que he identificado, que he creado a lo largo de mi vida, siento que la gente en muchas ocasiones logra conectar con eso, logra sentir lo que yo estoy intentando comunicar, y eso creo que es lo más importante, ¿no? Es lo más valioso a la hora de dedicarnos a esto, porque al final de cuentas es solamente un satélite más de los muchos medios de comunicación que tenemos, que en mi caso es la pintura, el dibujo, la gráfica. Es una forma más de comunicar ideas, sensaciones, posturas, y es bueno, es lindo poder hacerlo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es, bueno, ya una vez que les he contado un poco de mi historia, de las razones que yo he encontrado para poder encaminar mi camino creativo, me encantaría poder conocer un poco de sus razones personales, de las causas que los mueven, que los motiva a pintar, que los motiva a escribir, que los motiva a componer, a interpretar, ¿no? En actuación, en danza, no lo sé, a cocinar, cualquier acto creativo, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te hace tener esta necesidad de decir, quiero manifestarme de manera personal, quiero ser capaz de hacer algo tangible, ¿no? Y intentar llevarlo a esto que llamamos arte, ¿no? A algo que te mueva tanto que se le pueda considerar arte, ¿no? Y bueno, como ven, este tipo de temas son temas que me apasionan muchísimo, me mueven emocionalmente, me cargo de muchas emociones cuando hablo de todo esto, porque son reflexiones que quizás ahora las platico como de manera muy simple, pero que me ha llevado muchos años de entendimiento personal, porque no soy una de las personas más claras del mundo. Así que este tipo de descubrimientos realmente me han llevado mucho tiempo. Pero bueno, estoy feliz de poder tener ahora algunas cosas claras, poder compartirlas con ustedes y ver si quizás algo de esto que yo les comento les puede resultar familiar.
o si no lo habían pensado, o si quizás lo que les estoy comentando les puede servir como de referencia para encontrar sus propias razones, sus propias motivaciones, y quizás con eso hacer de su trabajo algo más, con mucha más esencia, algo mucho más personal, más importante para ustedes mismos, ¿no? Y bueno, pues si se chutaron todo el video y lograron escuchar todo mi soliloquio hasta ahora, les agradezco muchísimo. Tengo intenciones de seguir haciendo más videos como estos, y de verdad me encantaría poder pues tener contribuciones de ustedes. Al final de cuentas, un poco es la razón por la que lo hago. Les digo, quiero tener más puntos de vista, quiero compartir con la gente. Ya saben, lo que yo les estoy contando son anécdotas personales. En ningún momento digo que sea una verdad absoluta, ni mucho menos. No es una tesis doctoral. Simplemente soy yo como creador compartiendo algunas de mis experiencias, y sé que allá afuera debe de haber muchas, muy variadas, muy diferentes, y quiero escucharlas, quiero poder leer sus comentarios, y quizás debatir o simplemente compartir, ¿no? Bueno, pues les mando un abrazo, les deseo lo mejor, que sigamos compartiendo este camino, este tiempo y este contexto, y nos vemos hasta la siguiente ocasión.